Bienvenidos a la historia emocional de Eduardo. ¿Qué harías si tu pareja desapareciera de repente y se convirtiera en alguien completamente desconocido? La historia gira en torno a la familia Vargas en San Miguel de Allende, cuya tranquila vida matrimonial de Ramón y Elena, después de más de 30 años juntos, se ve trastornada por la misteriosa desaparición de Ramón. Tras semanas de angustiosa búsqueda, Elena descubre que su esposo ha sido manipulado por doña Leticia Serrano, una viuda adinerada. Ramón, sin recuerdos de su verdadera identidad y creyendo ser Julián Serrano, se convierte en administrador y compañero de Leticia en su aislada mansión. Con amor y paciencia, Elena llega a la mansión Serrano y ayuda a Ramón a recuperar su memoria sobre la familia que dejó atrás. Sin embargo, el regreso no es sencillo, ya que toda la familia debe enfrentarse a emociones complejas y al desafío de reconstruir sus lazos. Gracias al amor de Elena y al apoyo de sus hijos, Ramón lentamente retoma su papel como esposo, padre y abuelo, aunque las cicatrices de la separación permanecen. ¿Serán el amor y la paciencia lo suficientemente fuertes como para sanar las fracturas en una familia separada por recuerdos perdidos? No esperemos más, vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. Toledo, con sus calles de piedra y ese aire de nostalgia que impregnaba cada rincón, siempre había sido el refugio de paz para Héctor y Isabel Morales. Después de más de 30 años de matrimonio, la pareja había construido una vida sencilla, pero llena de felicidad, en esta ciudad histórica, ubicada en el corazón de México. Héctor, un dedicado carpintero, pasaba sus días tallando muebles con esmero, mientras que Isabel cuidaba del hogar y de mantener viva la calidez familiar. Juntos habían criado a sus dos hijos, Alberto y Carmen, quienes, a pesar de estar casados y con sus propias familias, seguían visitando la casa familiar cada domingo. Los domingos en casa de los Morales tenían un encanto especial, casi ritual. Desde temprano, los aromas de los guisos preparados con amor por Isabel llenaban cada rincón del hogar. Héctor, aunque rara vez se metía en la cocina, siempre se aseguraba de que el patio estuviera perfecto para la reunión familiar. Las risas de los nietos se mezclaban con el murmullo de las conversaciones de Alberto y Carmen, quienes, aun siendo adultos, buscaban la orientación y el apoyo de sus padres. Sin embargo, aquel domingo, la armonía que tanto disfrutaban se rompió de manera inesperada. Héctor, como era su costumbre, salió temprano al mercado para elegir personalmente las verduras y carnes frescas para la comida. Era un ritual casi sagrado para él, y Isabel confiaba en su puntualidad, especialmente en días de reunión familiar. Pero conforme las horas pasaban, Héctor no regresaba. Isabel, inicialmente concentrada en los preparativos de la comida, comenzó a sentir un ligero malestar. Miraba el reloj cada vez con mayor frecuencia y su inquietud iba creciendo. «¿Por qué está tardando tanto tu papá?», murmuró, más para sí misma que para Carmen, quien en ese momento le ayudaba en la cocina. «Seguro se encontró con alguien en el mercado y está platicando», respondió Carmen con una sonrisa suave. «Ya sabes cómo le gusta charlar con todos». Isabel intentó sonreír, pero su corazón latía con una inquietud que no podía ignorar. Héctor nunca se retrasaba tanto. La preocupación la invadía de a poco, volviéndose más densa con cada minuto que pasaba. Alberto, quien jugaba con sus hijos en el jardín, también comenzó a notar la ausencia de su padre. Percibiendo la preocupación en el rostro de Isabel, le preguntó: «Mamá, ¿quieres que salga a buscarlo?». Pero Isabel, intentando tranquilizarse a sí misma y a su hijo, respondió: «No, hijo, esperemos un poco más». Tal vez se entretuvo en el mercado nada más. La tarde avanzó, y cuando el sol comenzó a ocultarse, la inquietud de Isabel se transformó en un temor profundo. Algo en su interior le decía que algo andaba mal. Intentó llamarlo al celular, pero no obtuvo respuesta.
Alberto también intentó contactarse con algunos conocidos en el mercado, pero nadie había visto a Héctor ese día. «Mamá, esto no es normal», dijo Alberto, ahora visiblemente preocupado. «Mañana temprano deberíamos ir a la policía». Asintiendo en silencio, Isabel sintió un vacío en el pecho que no podía explicar. La incertidumbre la envolvía. El hombre que era su compañero, siempre tan confiable, había desaparecido sin dejar rastro. Con la caída de la noche, la casa, normalmente llena de risas y calidez, se llenó de un silencio doloroso. La cena familiar se convirtió en un momento sombrío, un recordatorio de la ausencia de Héctor. Los nietos, ajenos a la gravedad de la situación, continuaban jugando en el jardín, mientras Isabel, Alberto y Carmen apenas podían contener su ansiedad. Carmen intentó consolar a su madre diciéndole: «Papá está bien, mamá, lo encontraremos», aunque la duda ya comenzaba a hacer eco en su propio corazón. Esa noche, Isabel se quedó sentada en la mesa, mirando la silla vacía de Héctor, recordando cómo esa misma mañana él le había dado un beso rápido antes de salir, prometiéndole que volvería pronto. Ahora, esa promesa, que siempre había sido una constante en su vida, se desmoronaba ante una inquietud que no la dejaba respirar. Al día siguiente, Alberto y Isabel acudieron a la delegación de policía en Toledo, explicando la situación con voces entrecortadas. El oficial que los atendió, con un gesto de paciencia, pero también con la frialdad de la burocracia, les respondió: «Señor, señora, muchas personas desaparecen por unas horas. Quizás fue a ver a un amigo o se desorientó. Denle un poco más de tiempo, generalmente regresan solos». Pero Isabel sabía que eso no era cierto en el caso de Héctor. Él nunca desaparecería sin avisar, nunca los dejaría esperando sin una buena razón. A pesar de sus insistencias, la única ayuda que obtuvieron fue una patrulla que rondaría los alrededores del mercado y algunos puntos cercanos. Aquella tarde, la incertidumbre se convirtió en una sombra opresiva que cubría el hogar de los Morales. Los vecinos, al enterarse, comenzaron a preguntar por Héctor, y algunos amigos de la familia se ofrecieron a ayudar en la búsqueda. Pero a medida que las horas pasaban sin noticias, el dolor de la ausencia de Héctor se hacía cada vez más real, y la esperanza de su regreso cada vez más lejana. Las horas pasaban y la desesperación se iba adueñando poco a poco del corazón de Isabel. Aunque Alberto trataba de mantenerse firme, sus propios nervios estaban al límite. «No podemos darnos por vencidos, mamá», le decía, intentando transmitirle fortaleza. Isabel asintió, pero la angustia en su pecho crecía como una sombra que lo cubría todo. Sentía una impotencia abrumadora, una sensación de pérdida que le pesaba hasta en el alma. Héctor, su compañero de vida, su apoyo incondicional, había desaparecido y ella no sabía ni por dónde comenzar a buscarlo. Esa noche, ya en su habitación, se sentó en la cama, mirando el lado vacío, donde Héctor siempre dormía. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. En el silencio de la madrugada, oró en su corazón, suplicando una señal, una respuesta que le indicara que Héctor estaba bien. La casa, normalmente llena de vida, se sentía ahora como un lugar extraño y frío, donde la soledad era su única compañía. Aunque en su interior sabía que debía mantenerse fuerte, la desesperación empezaba a ganar terreno, amenazando con quebrarla. Los días siguientes a la desaparición de Héctor fueron un torbellino de emociones para Isabel y su familia. Mientras Toledo seguía su ritmo cotidiano, para los Morales, el tiempo parecía haberse detenido. La ausencia de Héctor dejó un vacío inmenso en sus vidas. La casa familiar, antes llena de risas y conversaciones, se había convertido en un lugar lleno de preguntas y silencios dolorosos. Isabel trataba de mantener la esperanza viva, pero cada día sin noticias era una nueva ola de dolor que la golpeaba sin piedad. Dormía poco, y cuando lograba descansar, las pesadillas la atormentaban con la imagen de Héctor
inalcanzable, perdido en algún lugar desconocido. Despertaba sobresaltada, con el pecho apretado por la angustia. Alberto y Carmen, igualmente afectados, hacían lo posible por apoyarla. Cada día, Alberto acudía a la delegación de policía con la esperanza de obtener alguna pista, alguna noticia alentadora, pero siempre escuchaba las mismas palabras vacías. Aún no hay novedades. La frustración crecía en él, haciéndole perder la paciencia. ¿Cómo es posible que nadie lo haya visto?, se preguntaba una y otra vez, sin aceptar la idea de que su padre se hubiera ido por voluntad propia. En casa, Isabel intentaba seguir con las tareas diarias, como si al mantener la rutina pudiera controlar algo de la realidad que la rodeaba. Pero cada rincón le recordaba a Héctor: la silla vacía en la mesa, las herramientas de carpintería cuidadosamente ordenadas en el taller, el aroma del café que solían compartir cada mañana. Su presencia impregnaba cada espacio y, sin embargo, él ya no estaba. Una tarde, mientras lavaba los platos con manos temblorosas, Carmen se acercó a ella, preocupada. «Mamá, tienes que descansar, no puedes seguir así», le dijo suavemente, pero Isabel, sin desviar la mirada del agua que corría, negó con la cabeza. «No puedo, Carmen. Héctor está allá afuera y no sé dónde ni cómo está. ¿Cómo puedo dormir si no sé si él está bien?». Carmen suspiró, comprendiendo perfectamente el dolor de su madre, aunque sabiendo que poco podía hacer. Habían puesto carteles por toda la ciudad, preguntado a amigos y conocidos, pero era como si Héctor se hubiera desvanecido en el aire. Por las noches, cuando Alberto y Carmen se marchaban, la casa se hundía en un silencio pesado, y Isabel se quedaba sentada en la sala, mirando el reloj, esperando en vano escuchar el sonido de la puerta y el regreso de Héctor. El tic-tac interminable del reloj era su único consuelo, aunque al mismo tiempo le recordaba la ausencia de su esposo y el paso implacable del tiempo. Finalmente, después de semanas de incertidumbre y de gastos sin ingreso alguno, Isabel tuvo que enfrentarse a otra dura realidad. Con la desaparición de Héctor, la economía del hogar se tambaleaba, la carpintería permanecía cerrada y las cuentas continuaban acumulándose. Aunque Alberto y Carmen intentaban ayudar a su madre con los gastos, no podían cubrirlo todo. La presión económica comenzaba a hacerse insostenible. Una mañana, mientras desayunaban, Alberto miró a su madre con una mezcla de preocupación y resolución y le dijo: «Mamá, sé que es muy difícil, pero tenemos que tomar una decisión. Si no encontramos pronto a papá, tendremos que pensar en cómo mantener la casa». Isabel, quien había estado en silencio, bajó la vista. Sabía que Alberto tenía razón, pero aceptar una vida sin Héctor le resultaba imposible. Con voz apagada respondió: «Lo he pensado, pero no quiero vender las herramientas de tu padre. Quizás deba buscar trabajo. No veo otra opción». Alberto y Carmen se sorprendieron. Sabían que toda la vida de su madre había girado en torno al hogar y al taller de Héctor, y ahora, con su desaparición, ese mundo había cambiado radicalmente. Carmen, con una mezcla de tristeza y firmeza, le tomó la mano a su madre y dijo: «No estás sola en esto, mamá. Nosotros te ayudaremos a encontrar algo». Así fue como Isabel, quien nunca había trabajado fuera de casa, comenzó a buscar empleo en San Miguel. Gracias a una vecina, consiguió trabajo como empleada doméstica en la casa de los González, una familia adinerada de la ciudad. Para Isabel, el primer paso fue el más difícil, no solo por la naturaleza del trabajo, sino porque, cada vez que salía, sentía que se alejaba un poco más de la posibilidad de encontrar a Héctor. Los primeros días en la mansión González fueron agotadores. La casa era enorme, y Isabel debía limpiar cada rincón, desde los baños hasta las habitaciones de los niños. Aunque el trabajo le exigía mucho, al menos lograba distraerla momentáneamente de la tristeza constante que la acompañaba desde la desaparición de Héctor. Pero, al final de cada jornada, al regresar a casa, la realidad volvía a golpearla con fuerza.
Cada noche, al entrar, sus ojos buscaban automáticamente la luz en el taller de carpintería, como si esperaran ver a Héctor trabajando en alguna pieza. Sin embargo, el taller estaba oscuro y vacío, recordándole que él ya no estaba. Con el paso de las semanas, la esperanza de reencontrarse con Héctor se desvanecía poco a poco, aunque Isabel se resistía a rendirse. Algo dentro de ella le decía que él seguía vivo, y mientras conservara esa chispa de fe, no abandonaría la búsqueda. No se daba cuenta de que, en otro rincón de San Miguel, una realidad mucho más oscura se desarrollaba. Después de un accidente en las afueras de la ciudad, Héctor, herido y sin memoria, había sido encontrado por doña Leticia Montero, una viuda acaudalada y enigmática que vivía aislada en una antigua mansión. Se decía que tras la muerte de su esposo, doña Leticia había elegido la soledad, y su casa, rodeada de altos muros y vastos jardines, había sido objeto de rumores durante años. Cuando encontró a Héctor, gravemente herido y sin recuerdos, vio en él una oportunidad que no pudo resistir. Héctor, al despertar en una de las habitaciones de la mansión, no tenía idea de quién era ni de cómo había llegado allí. La confusión era tan densa como la neblina que sentía en su mente. Intentó levantarse, pero el dolor y la desorientación lo mantuvieron en la cama. En ese momento una voz suave le habló desde la puerta. «Despierta, tranquilo». En este fragmento, la historia continúa mostrando cómo Héctor, tras perder la memoria en un accidente, es manipulado por doña Leticia, quien aprovecha su vulnerabilidad para darle una nueva identidad como Víctor Montero. Leticia, una viuda acaudalada y solitaria, lo encuentra malherido y sin recuerdos, viendo en él la oportunidad de llenar el vacío en su vida. Así, bajo el nombre de Víctor, Héctor queda atrapado en la mansión, desconectado de su pasado y sin recordar nada de su vida anterior. Leticia, con su fría astucia disfrazada de amabilidad, asegura que Héctor se sienta cómodo, rodeándolo de atenciones y comodidades que lo mantienen distraído y sin cuestionarse su verdadera identidad. Sin embargo, a pesar de su amnesia, de vez en cuando, Héctor tiene destellos de recuerdos confusos. Una mujer de cabello oscuro, un taller de carpintería, la risa de unos niños. Son imágenes fugaces que cruzan su mente, pero siempre desaparecen rápidamente, antes de que él logre retenerlas. Leticia, astuta y calculadora, desvía cualquier atisbo de curiosidad en él, asegurándose de que sus pensamientos siempre se concentren en su vida actual. Mientras tanto, en San Miguel, el rumor sobre la presencia de un hombre desconocido en la mansión Montero empieza a correr. Algunos empleados, que lo han visto desde lejos, lo describen como alguien reservado, con una mirada profunda y una tristeza que no logra ocultar. La pequeña comunidad pronto empieza a crear historias y a tejer especulaciones sobre el misterioso Víctor Montero. Un día, Isabel, sumida en la angustia por la desaparición de Héctor y esforzándose en su nuevo trabajo para sobrevivir, escucha casualmente una conversación entre dos vecinas. Dicen que el hombre nuevo en la mansión de doña Leticia es muy extraño, comenta una de ellas. Tiene algo familiar, añade la otra. Al escuchar la palabra familiar, algo se enciende dentro de Isabel. Aunque la idea de que sea Héctor parece absurda, su corazón late con fuerza y empieza a aferrarse a una chispa de esperanza que apenas había osado encender. Esa noche no puede dormir y en su mente resuenan las palabras de las vecinas. ¿Podría ser posible que su esposo esté viviendo bajo otro nombre, sin recordar quién es realmente? Al día siguiente, decidida, Isabel toma una resolución. Irá a la mansión Montero para verificar con sus propios ojos. Necesita saber si ese hombre enigmático es realmente su Héctor. En esta sección, la historia profundiza en las interacciones complejas entre Víctor, quien en realidad es Héctor pero sufre de amnesia, y Isabel, quien lucha por acercarse a él. Doña Leticia, con una sutileza calculada, continúa manipulando a Víctor,
llenándolo de palabras amables para mantenerlo en su rol de hombre de confianza en la finca. Su objetivo es claro: mantenerlo alejado de cualquier recuerdo de su pasado, aunque Víctor experimenta ocasionalmente destellos de otra vida. Imágenes fugaces de una mesa de madera, el eco de risas infantiles, una mujer con una mirada cálida. Estas escenas se disuelven rápidamente en su mente, incapaces de echar raíces en su memoria. La curiosidad de Víctor se despierta cuando un empleado menciona a la nueva empleada, Isabel. Al oír su nombre, una extraña sensación lo invade, como si ese nombre resonara en algún rincón profundo de su ser. Sin comprender por qué, se siente inquieto, percibiendo que la presencia de Isabel podría significar algo importante para él. Isabel, por su parte, con una mezcla de determinación y temor, ha logrado entrar a trabajar en la mansión de Leticia. Su meta no es solo ganar dinero, sino también descubrir si ese hombre que llaman Víctor es realmente su esposo desaparecido. El primer día que se cruzan, Isabel reconoce inmediatamente a Héctor, pese a los cambios en su apariencia y su forma de comportarse. Al verlo vestido elegantemente, con una expresión serena pero distante, el corazón de Isabel se detiene. Él es su Héctor, pero su mirada pasa sobre ella sin reconocerla, como si fuera una completa desconocida. Los días siguientes son un tormento para Isabel. Todos los días ve a Víctor recorriendo la mansión, siempre absorto en sus tareas, siempre distante, mientras ella intenta contener el impulso de acercarse y revelarle la verdad. Teme que enfrentarlo demasiado pronto podría romper algo en su mente. Cada vez que lo ve, sus emociones se entrelazan en una mezcla de dolor, confusión y esperanza. Sabe que algo profundo dentro de él no ha cambiado, y aún así, cada encuentro refuerza la realidad de que él ha olvidado completamente su vida pasada. Por otro lado, Víctor comienza a notar la presencia de Isabel, aunque de una forma sutil. Su proximidad despierta en él una extraña familiaridad, una emoción que no sabe de dónde proviene. Cada vez que la ve, experimenta una chispa de algo perdido en su interior, aunque no puede identificarlo. Cada vez que Víctor intentaba acercarse a Isabel, algo oscuro lo detenía, una barrera invisible que bloqueaba cualquier recuerdo que pudiera estar oculto en su mente. Pero Isabel, tras días de soportar esa distancia, sintió que ya no podía seguir en silencio. Necesitaba respuestas, aunque éstas fueran dolorosas. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, decidió armarse de valor y se dirigió directamente a la oficina donde sabía que Víctor estaría. Golpeó suavemente la puerta y al escuchar la voz de él invitándola a entrar, respiró hondo y abrió. Víctor levantó la vista de sus papeles con una mirada curiosa y a la vez desconcertada. «Señor Montero, ¿puedo hablar con usted?», preguntó Isabel, su voz temblando de emoción contenida. «Claro, ¿de qué se trata?», respondió él, con un tono profesional pero relajado. Isabel se acercó despacio, sus ojos buscando algún indicio de reconocimiento en él. «¿De verdad no me reconoces?», dijo, con la voz al borde de quebrarse. «Soy yo, Isabel». Víctor la miró confundido, frunciendo el ceño. El nombre le resonaba, pero no lograba asociarlo con nada claro. «Lo siento, pero no sé de qué hablas», respondió con voz llena de incertidumbre. El suelo pareció abrirse bajo los pies de Isabel. Héctor, su Héctor, estaba ahí, frente a ella, pero sin rastros de ser el hombre que una vez había amado. Aún así, no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que, en algún rincón de esa identidad impuesta, Héctor estaba presente y lucharía por recuperarlo. Salió de la oficina con el corazón desbocado, como si acabara de vivir una pesadilla. Apenas lograba mantenerse en pie mientras cruzaba el pasillo de la mansión, tratando de contener las lágrimas frente a los empleados que caminaban por allí. Esperaba ver en sus ojos al menos un destello de reconocimiento, pero él la había mirado como a una extraña. Cuando llegó al cuarto de limpieza, cerró la puerta tras de sí y dejó que las lágrimas fluyeran. Se sentía atrapada en un dolor
y una incredulidad que la desgarraban. Había soñado con este reencuentro. Había esperado que juntos pudieran resolver cualquier problema. Pero la realidad era más cruel de lo que había imaginado. Las palabras de Víctor, ese «lo siento, pero no sé de qué hablas», resonaban en su mente, desoladoras. El hombre que había amado durante años ahora no la recordaba, como si su vida juntos nunca hubiera existido. «¿Qué te han hecho, Héctor?», susurró para sí, limpiándose las lágrimas con la manga de su uniforme. Sabía que esto no tenía una explicación simple, y cada vez más, la figura de doña Leticia Montero aparecía en sus pensamientos. Estaba segura de que ella estaba involucrada en todo esto. No había otra razón para que Héctor viviera en esa mansión, trabajando para una mujer que le era extraña, sin recordar su vida. A partir de entonces, Isabel comenzó a observar a Leticia con detenimiento. Aunque mantenía su distancia, cada interacción que presenciaba aumentaba sus sospechas. Leticia era fría y calculadora. Su manera de hablar con Víctor siempre llevaba una mezcla de posesividad y autoridad, como si él fuera una posesión más en su colección. Era evidente que no quería perderlo, y aunque aparentaba amabilidad, algo en su mirada revelaba una intención oculta. Un día, mientras limpiaba una gran ventana en la sala principal, escuchó una conversación entre Leticia y uno de sus empleados de confianza, un hombre mayor que llevaba años trabajando para ella. «Víctor ha sido una bendición para esta casa», dijo Leticia con su tono habitual, calmo. «No sé qué haría sin él. Es como si hubiera llegado en el momento perfecto para llenar el vacío que dejó mi esposo». Isabel, al escuchar estas palabras, se quedó inmóvil, conteniendo el aliento. La señora Montero hablaba de Héctor como si fuera suyo, como si su llegada hubiera sido el cumplimiento de un destino predestinado. «¿Y él?», preguntó el empleado, con una mezcla de respeto y curiosidad. En ese instante, Isabel comenzó a ver con claridad. Leticia lo retenía en esa vida que no le pertenecía, no por necesidad de ayuda, sino para llenar una soledad que le atormentaba. Cada vez que Víctor intentaba acercarse a Isabel, una sombra oscura en su mente lo detenía, impidiendo que los recuerdos enterrados emergieran. Una tarde, mientras Isabel limpiaba el salón principal, decidió que no podía soportarlo más. Necesitaba respuestas y ver a su marido, incapaz de reconocerla, le desgarraba el alma. Decidida, se dirigió a la oficina donde sabía que Víctor trabajaba. Tocó la puerta suavemente y al oír su voz dándole permiso para entrar, respiró hondo y abrió. Víctor levantó la vista, observándola con una curiosidad silenciosa y desconcertada. «Señor Montero, ¿puedo hablar con usted?», preguntó Isabel con voz temblorosa. «Por supuesto. ¿De qué se trata?», respondió él manteniendo un tono sereno pero atento. Isabel avanzó despacio, buscando en sus ojos alguna chispa de reconocimiento. «¿De verdad no me recuerdas?». «Soy yo, Isabel», dijo, con la voz quebrándose. Víctor frunció el ceño, visiblemente confundido. Ese nombre le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo en su memoria. «Lo siento, pero no entiendo de qué hablas», respondió inseguro. Para Isabel, esas palabras fueron como un golpe en el pecho. Aquel hombre que había sido su esposo, el padre de sus hijos, ahora la miraba como a una desconocida. Aún así, no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que dentro de esa fachada de Víctor Montero seguía vivo Héctor y haría lo necesario para rescatarlo. Salió de la oficina con el corazón desbocado, como si acabara de vivir una pesadilla. Apenas lograba mantenerse en pie mientras cruzaba el pasillo, conteniendo las lágrimas ante los empleados que deambulaban por la casa. Había esperado al menos un mínimo destello de reconocimiento, pero él la había mirado sin emoción alguna. Al llegar al pequeño cuarto de limpieza, cerró la puerta y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Estaba atrapada entre el dolor y la incredulidad. Había pasado meses soñando con este reencuentro,
imaginando que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Pero la realidad era mucho más cruel. Las palabras de Víctor, aquel «lo siento, pero no sé de qué hablas», resonaban en su mente, como si cada una de ellas fuera una cuchilla clavándose en su corazón. ¿Cómo podía no recordarla? «¿Qué te han hecho, Héctor?», susurró para sí misma mientras se secaba las lágrimas con la manga de su uniforme. Sabía que había algo oculto detrás de todo esto, y cada vez más el papel de doña Beatriz Montero en esta historia se hacía evidente. Tenía la certeza de que ella estaba involucrada. No había otra explicación para que Héctor viviera allí, bajo un nombre falso, sin recordar su vida anterior. Decidida, Isabel comenzó a observar con más atención a Beatriz. Cada interacción con Víctor la llenaba de sospechas. La manera en que lo trataba, con esa mezcla de autoridad y posesión, la ponía en alerta. Beatriz era fría, calculadora, y aunque aparentaba amabilidad, algo en sus ojos delataba sus verdaderas intenciones. Era evidente que no quería perderlo y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para retenerlo a su lado. Un día, mientras limpiaba las ventanas de la sala principal, escuchó una conversación entre Beatriz y uno de sus empleados de confianza, un hombre mayor que trabajaba para ella desde hacía muchos años. «Víctor ha sido una verdadera bendición para esta casa», decía Beatriz con su tono tranquilo y controlado. «No sé qué haría sin él. Ha llegado justo cuando más lo necesitaba». Isabel, con el trapo en la mano, se quedó inmóvil. La señora Montero hablaba de su marido como si fuera una posesión, algo que le pertenecía. «¿Y él?», preguntó el empleado, con tono respetuoso. Esa conversación confirmó las sospechas de Isabel. Beatriz estaba reteniendo a Héctor, manipulándolo para que aceptara esa falsa identidad. Determinada a no permitir que continuaran engañándolo, Isabel supo que debía actuar. Confrontar a Beatriz directamente no era una opción, al menos no en ese momento. Sabía que la mujer tenía demasiado control sobre Héctor y que cualquier error podría arruinarlo todo. En lugar de confrontarla, decidió buscar una forma de despertar los recuerdos de su esposo. Durante sus jornadas de limpieza, comenzó a buscar objetos que le recordaran a su vida anterior, algo que pudiera activar esos fragmentos de memoria enterrados. Un día, mientras limpiaba en el ala este de la mansión, encontró un pequeño taller abandonado. Aunque no era tan grande como el que Héctor tenía en su casa, estaba lleno de herramientas de carpintería olvidadas. Sin pensarlo dos veces, tomó una pequeña gubia, una de las herramientas que Héctor solía usar, y la guardó en su bolsillo. Al día siguiente, aprovechando que debía limpiar cerca de la oficina de Víctor, dejó la gubia sobre el escritorio, en un lugar donde él la vería. Su corazón latía con fuerza mientras lo hacía, consciente de que estaba tomando un gran riesgo, pero sin vuelta atrás. Minutos después, Víctor entró a la oficina. Al ver la herramienta sobre su escritorio, se detuvo, sintiendo una extraña conexión. La tomó en sus manos y de repente una avalancha de recuerdos lo golpeó. Vio sus propias manos trabajando la madera. Recordó el peso de la herramienta y el aroma de la madera recién cortada y sin darse cuenta, murmuró: «Héctor». Isabel, que había estado observando desde el pasillo, escuchó su nombre en sus labios y sintió una chispa de esperanza. Por primera vez desde que lo encontró, Héctor había pronunciado su verdadero nombre. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero aquel pequeño instante, esa conexión con su identidad, le dio fuerzas para seguir adelante. Ahora no estaba sola en esta lucha. Poco a poco, estaba logrando traer de regreso al hombre que amaba. La chispa que había visto en los ojos de Héctor el día anterior, cuando él había susurrado su verdadero nombre, le dio a Isabel la determinación que necesitaba para enfrentar la verdad de una vez por todas. Esa mañana, el cielo gris cubría Toledo como si presagiara el enfrentamiento que estaba por ocurrir. Llegó a la mansión Montero más temprano que de costumbre,
sabiendo que encontraría a Beatriz en su despacho, ocupada en sus asuntos diarios. Tomó aire profundamente varias veces antes de dirigirse con paso firme hacia la oficina de la dueña de la casa. Esta vez no haría su labor en silencio. Estaba dispuesta a recuperar a su esposo, costara lo que costara. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, golpeó la puerta con firmeza, pero sin esperar respuesta, la abrió de golpe, entrando sin más. Beatriz levantó la mirada, sorprendida, pero rápidamente su rostro volvió a la calma habitual, aunque Isabel notó un destello de incomodidad en sus ojos. Héctor, o mejor dicho, Víctor, según lo llamaban allí, estaba a su lado, hojeando documentos. Al ver a Isabel irrumpir de aquella manera, una expresión de confusión apareció en su rostro. Había algo en esa mujer que no lograba identificar, pero su presencia lo inquietaba. «Isabel, ¿qué sucede?», preguntó Beatriz con una voz suave, aunque una nota de advertencia se escondía en sus palabras. «Necesito hablar contigo y con él», dijo Isabel, señalando directamente a Héctor, con una voz decidida. Beatriz la observó, con una mezcla de sorpresa y desagrado, mientras intentaba mantener el control sobre la situación. «Claro, podemos hablar», dijo Beatriz, enfatizando el nombre de Víctor, «pero él está ocupado ahora mismo. Quizá podemos discutir esto después, cuando sea más conveniente». «No», replicó Isabel con firmeza. «No hay más después. Hoy se acaba todo». Héctor miró a Isabel, confundido, pero había algo en su mirada que comenzaba a despertar en él una sensación incómoda de familiaridad. Aunque las palabras de Beatriz eran como anclas que lo mantenían en su presente, las de Isabel resonaban en su interior, inquietándolo profundamente. «Héctor», dijo Isabel con la voz temblorosa y cargada de emoción, «tú no eres Víctor Montero. Eres Héctor Morales, mi esposo. Tienes una familia, hijos que te esperan, una vida que has olvidado. Tienes una vida conmigo». Esas palabras penetraron en la mente de Héctor, haciendo tambalear la identidad que Beatriz había construido a su alrededor. Un eco de su verdadero nombre resonaba en su cabeza, como un recuerdo lejano que empezaba a cobrar fuerza. Respiró profundamente, sintiendo cómo el peso de algo olvidado se hacía cada vez más presente. Beatriz, al ver la reacción de Héctor, se levantó rápidamente. Su rostro, antes sereno, mostraba ahora una mezcla de ira y miedo. «Basta, Isabel», dijo, controlando su tono, pero con el enojo brillando en su mirada. «Estás equivocada. Víctor es un hombre que encontró paz aquí conmigo, después de un accidente terrible. No permitiré que lo confundas con mentiras». «Tú eres quien lo ha manipulado», gritó Isabel avanzando un paso. «Has tejido un engaño a su alrededor. Héctor es mi esposo, no es tuyo y nunca lo fue». Las lágrimas llenaban los ojos de Isabel, pero su voz permanecía firme. Había llegado demasiado lejos para acobardarse ahora. Héctor, que había estado observando con un cúmulo de emociones contradictorias, comenzó a recordar fragmentos. Un taller, una casa sencilla, las risas de unos niños y el calor de una mujer a su lado. «Héctor», insistió Isabel, dando un paso más, ignorando la presencia de Beatriz. «Mírame bien, sabes que no te han dicho la verdad. Soy tu esposa. Soy parte de tu vida. Por favor, recuérdame». Héctor, mirándola a los ojos, sintió como un destello de su pasado le asaltaba la mente. Una imagen de ella, más joven, con una sonrisa y el cabello al viento, apareció fugazmente en su memoria. Levantó una mano a su sien, sintiendo cómo algo en su interior intentaba salir a la superficie. No entiendo», murmuró, tambaleándose ante el peso de lo que comenzaba a recordar. Beatriz, viendo cómo el control sobre Héctor se desvanecía, se acercó apresuradamente y tomó su brazo, intentando hacer que su mirada volviera a ella. «No la escuches, Víctor», dijo con una voz urgente y casi suplicante.
Estás confundido. Yo soy la única que ha estado a tu lado desde que sucedió todo esto. Pero esa vez, Héctor no apartó la vista de Isabel. Había algo en ella, en sus palabras, en su mirada, que parecía más real que cualquier otra cosa en su vida reciente. La chispa que había visto en los ojos de Héctor el día anterior, cuando murmuró su verdadero nombre, le dio a Isabel la determinación para tomar la decisión más difícil de su vida. Se enfrentaría a Beatriz y a Héctor, sin importar el costo. Esa mañana, un cielo gris y frío cubría Toledo, como un presagio de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Isabel llegó temprano a la mansión Montero, mucho antes de su horario habitual. Sabía que Beatriz estaría en su despacho, revisando documentos, y decidió que ese sería el momento. Con el corazón palpitando y una mezcla de nervios y decisión en su mirada, golpeó la puerta con firmeza. Sin esperar respuesta, la abrió de par en par. Beatriz alzó la vista sorprendida y junto a ella, Héctor, o mejor dicho, Víctor, según la identidad que le habían impuesto, la observaba con desconcierto. La calma habitual de Beatriz se quebró por un instante, aunque pronto retomó su compostura, intentando controlar la situación. «Isabel, ¿qué ocurre?», preguntó Beatriz con su tono suave, pero con un toque de frialdad. «Necesito hablar contigo». «Y con él», respondió Isabel, señalando a Héctor con un movimiento firme. Beatriz entrecerró los ojos, sabiendo que Isabel estaba a punto de desafiarla directamente. «Claro, podemos hablar, pero Víctor está ocupado ahora mismo», dijo, enfatizando el nombre falso. «Quizá podamos discutir esto en otro momento». «No», replicó Isabel, su voz firme y decidida. «Esto no puede esperar más. Hoy se termina». Héctor, observando la escena, sentía una inquietud creciente. Aunque no entendía del todo quién era esa mujer que parecía tan desesperada, algo en su presencia lo conmovía de una forma inexplicable, como si una parte de él la conociera desde siempre. «Héctor», dijo Isabel llena de emoción, «tú no eres Víctor Montero, eres Héctor Morales, mi esposo. Tienes una familia, hijos que te necesitan y una vida que has olvidado. Esa vida no es aquí ni es con ella». Las palabras de Isabel golpearon con fuerza en el interior de Héctor, removiendo recuerdos enterrados que comenzaban a resurgir. El eco de su verdadero nombre resonaba en su mente como una campana distante. Respiró profundamente, sintiendo cómo algo en su interior se rebelaba contra la identidad que le habían impuesto. Beatriz, al ver la reacción de Héctor, se levantó de su asiento con una mezcla de furia y temor. «Basta, Isabel, estás confundida», dijo, tratando de mantener el control. «Víctor es un hombre que encontró paz aquí, conmigo, tras un accidente. No permitiré que lo confundas con mentiras». «Eres tú quien lo ha manipulado», replicó Isabel con firmeza, avanzando un paso hacia ella. «Has construido una mentira a su alrededor, pero Héctor es mi esposo, nunca fue tuyo y ahora voy a recuperarlo». Las lágrimas llenaban los ojos de Isabel, pero su resolución era inquebrantable. Héctor, cada vez más desconcertado, sentía cómo las palabras de Beatriz perdían fuerza frente a la pasión y el dolor de Isabel. Fragmentos de recuerdos aparecían en su mente. Un taller, una casa modesta, las risas de unos niños y la calidez de una mujer que le daba sentido a todo. «Héctor», dijo Isabel suavemente, dando un paso más, ignorando la presencia de Beatriz. «Mírame, por favor. Sabes que lo que te han dicho aquí no es la verdad. Soy tu hogar, soy tu esposa. Regresa a tu familia». Él la miró, y por un instante fugaz, recordó a una mujer joven con el cabello al viento, riendo. Sintió un dolor agudo en la cabeza, como si su mente intentara recordar una verdad que se resistía a salir a la luz. No entiendo», murmuró, tambaleándose. Beatriz, al ver que Héctor se alejaba de su control, trató de aferrarse a él,
sujetando su brazo con fuerza. «No la escuches, Víctor. Eres mío. Yo he estado contigo desde el accidente. Aquí es donde perteneces». Pero Héctor no apartó la mirada de Isabel. Algo en ella lo llamaba, una verdad más poderosa que las mentiras de Beatriz. La chispa que había vislumbrado en los ojos de Héctor el día anterior, cuando él murmuró su verdadero nombre, le dio a Isabel la fuerza para tomar una de las decisiones más valientes de su vida. Con voz temblorosa pero segura, se acercó a él y le dijo: «Te perdimos durante meses, estuviste lejos, atrapado en una vida que no era la tuya, pero ahora estás aquí, y eso es lo que importa. No necesitas recordar todo de una vez, Héctor. Solo quiero que sepas que estás en casa, estamos contigo». Héctor asintió, aunque la incertidumbre aún lo consumía. Comenzó a caminar por la casa, sus dedos rozando los muebles, las paredes, como si intentara absorber el calor y las memorias de ese lugar. Con cada paso, pequeños destellos de recuerdos se asomaban en su mente. Imágenes borrosas de risas en el jardín, el sonido de un martillo golpeando madera en un taller al fondo de la casa. Finalmente, llegó a la puerta del taller y se detuvo en seco. Al cruzar el umbral, una oleada de sensaciones lo invadió. Allí, frente a sus ojos, estaban las herramientas colgadas en la pared, la mesa de trabajo cubierta de polvo, los proyectos inconclusos, esperando su regreso como si el tiempo se hubiera detenido. Isabel, observándolo a distancia, comprendió que ese momento era solo de él, que necesitaba espacio para reconectar con su verdadero ser. Héctor se acercó a la pared y tomó un martillo. Lo sostuvo entre sus manos, palpando el peso, sintiendo la textura de la madera. Fue un gesto tan natural, tan profundamente familiar, que por primera vez en mucho tiempo algo se desbloqueó en su mente. «Yo hacía esto, ¿verdad?», murmuró, sin despegar la mirada del martillo. Trabajaba con estas herramientas. Esto es lo que hacía. Isabel se aproximó lentamente, con el corazón henchido de esperanza y alivio. «Sí, Héctor, eres carpintero. Siempre estuviste orgulloso de tu trabajo. Este taller era tu lugar». Él asintió despacio, mientras las piezas de su pasado comenzaban a ensamblarse poco a poco. Cada herramienta, cada rincón de ese taller, parecía estar devolviéndole fragmentos de su vida que creía perdidos. Esa noche, por primera vez desde su regreso, Héctor se sentó a cenar junto a Isabel. La comida era sencilla, pero para ella ese acto era un gran paso. Cada mirada, cada sonrisa de Héctor, aunque aún desconcertada, era una pequeña victoria en su camino hacia la recuperación. Con el pasar de los días, Alberto y Carmen regresaron a la casa para ver a su padre. Aunque habían sido preparados por Isabel para enfrentar la confusión de Héctor, la emoción de verlo de nuevo era innegable. Alberto fue el primero en acercarse y, al arrodillarse frente a él, lo llamó con cariño: «Papá». Pero la mirada de Héctor era distante, reflejaba una lucha interna. Finalmente murmuró: «Lo siento, no sé quién eres». Alberto tragó el nudo que sentía en la garganta y sonrió con ternura. «No importa, papá, vamos a encontrar el camino juntos». Carmen también lo abrazó, aunque con delicadeza, sabiendo que cada gesto, cada muestra de cariño, contribuiría a sanar lo que el tiempo había quebrado. Desde ese día, la familia comenzó a reunirse con regularidad en la casa. Poco a poco, cada conversación, cada historia compartida sobre el pasado, ayudaba a Héctor a reconstruir los pedazos de su identidad. Los recuerdos no volvían de manera arrolladora, sino como pequeños destellos que encajaban lentamente. Héctor dedicaba cada vez más tiempo a su taller. Allí, el olor de la madera, el sonido de las herramientas, le ofrecían una conexión genuina con esa parte de su ser que aún permanecía intacta. En ocasiones, se detenía en medio de un trabajo, perdido en imágenes que parecían tan lejanas y a la vez tan próximas. Una tarde, mientras trabajaba en una mesa que había decidido terminar, sintió una presencia.
Al voltear, vio a Isabel en el umbral de la puerta, observándolo con una suave sonrisa. «Estás volviendo», le dijo, con sus ojos brillando de emoción contenida. Héctor asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo las palabras de Isabel resonaban en él como una verdad indiscutible. Estaba volviendo. La chispa de determinación en los ojos de Isabel era evidente. Sabía que, para que Héctor pudiera recuperar su vida completamente, tenía que enfrentarse a Beatriz. Sin más tiempo que perder, una tarde decidió dirigirse sola a la mansión Montero. Caminó decidida, sus pensamientos cargados de preguntas y de una rabia contenida que no había dejado de crecer desde que se dio cuenta de lo que Beatriz había hecho. Al llegar a la mansión, cuando el sol comenzaba a ocultarse, el cielo se teñía de tonos rojizos y el aire fresco la llenaba de valor. La gobernanta la recibió en la puerta y, tras una breve explicación, la condujo hasta el salón principal. Beatriz la esperaba allí, con su calma habitual y una sonrisa que intentaba ser amable, aunque en sus ojos brillaba una tensión difícil de ocultar. «Isabel, qué sorpresa verte aquí», comentó Beatriz con su voz suave, pero cargada de un desprecio sutil. «No esperaba que vinieras tan pronto». Sin rodeos, Isabel fue directamente al grano. «Vine a hablar sobre Héctor. Necesito saber la verdad completa. Hay cosas que me has ocultado y ya no voy a esperar más». Beatriz levantó una ceja, fingiendo una sorpresa calculada, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con la copa de cristal sobre la mesa. «Ya te dije lo que ocurrió», respondió, intentando mantener una aparente tranquilidad. «Lo encontré después de su accidente, sin recuerdos. Lo cuidé y le di una nueva vida». Isabel, con la voz cargada de indignación, replicó: «Le diste una vida que no le pertenecía. Lo llamaste Víctor. Le hiciste creer que no tenía familia. Si sabías que tenía esposa e hijos, ¿por qué decidiste retenerlo aquí?». Beatriz se levantó de su asiento y, con pasos lentos y calculados, se acercó a la ventana, contemplando los jardines como si las respuestas estuvieran escondidas en algún rincón del paisaje. Finalmente habló. Su tono era frío y distante, pero no podía esconder una nota de vulnerabilidad. «Lo hice porque no quería perderlo. Héctor, o Víctor, llenó un vacío en mi vida, algo que nadie había logrado desde la muerte de mi esposo. Fue como si el destino lo hubiera traído a mí. No podía soportar la idea de estar sola otra vez». Isabel escuchaba, sintiendo cómo el resentimiento crecía dentro de ella. Aunque entendía el dolor de Beatriz, no podía perdonarla por haber destruido la paz de su propia familia. «No tenías derecho», dijo Isabel, su voz temblorosa de emoción contenida. «Héctor es mi esposo, el padre de mis hijos. Tenía una vida, un hogar, y tú lo alejaste de todo eso solo por tus propios deseos egoístas». Beatriz se giró hacia ella, sus ojos ahora llenos de un resentimiento feroz. «¿Y ahora qué crees que sucederá?», preguntó con una sonrisa amarga. «¿Crees que solo porque lo llevaste de aquí, todo volverá a ser como antes? Héctor ya no es el hombre que conociste. Su tiempo aquí también es parte de él ahora. Nunca volverá a ser el mismo». Isabel apretó los puños, sintiendo la dureza de las palabras de Beatriz, pero no dejó que eso la debilitara. Sabía que parte de lo que Beatriz decía era cierto. Héctor no era exactamente el mismo. Sin embargo, también sabía que el amor y los recuerdos compartidos podrían ayudar a reconstruir el vínculo que habían perdido. «Tal vez ya no sea el mismo», admitió Isabel, con la voz suave pero llena de determinación. «Pero sigue siendo mi esposo, y no importa cuánto intentes aferrarte a él, vamos a encontrar el camino de regreso juntos. Lo que le hiciste aquí, todo lo que vivió en esta casa, no podrá alejarlo para siempre de la vida que le pertenece». Isabel se sintió fortalecida por la chispa de esperanza que había surgido en los ojos de Héctor al recordar su nombre, pero también sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Tomó la decisión más difícil.
enfrentarse a Beatriz cara a cara para liberarlo completamente de las cadenas invisibles que ella le había impuesto. Aquel día amaneció frío y gris en Toledo, como si la ciudad presintiera el enfrentamiento que estaba por suceder. Isabel llegó temprano a la mansión Montero, respirando hondo para calmar el torbellino de emociones que la inundaban. Al ser recibida en el salón principal, encontró a Beatriz esperándola con una sonrisa forzada y una mirada afilada. «Isabel, qué inesperado verte aquí», dijo Beatriz, intentando proyectar serenidad, aunque sus ojos brillaban de tensión. Sin rodeos, Isabel replicó: «Necesito saber toda la verdad sobre Héctor. Ya no puedes seguir ocultándome cosas». Beatriz, haciendo un esfuerzo por mantener la compostura, miró a Isabel con un aire de superioridad. «Ya te dije lo que pasó. Lo encontré, herido y sin memoria, y lo cuidé. Le ofrecí una nueva vida», contestó, ocultando su incomodidad. «Le diste una vida que no le pertenece», replicó Isabel con voz firme. «Le mentiste, lo llamaste Víctor, lo mantuviste aquí sabiendo que tenía una familia. ¿Cómo pudiste?». Beatriz se acercó a la ventana, dejando escapar un suspiro mientras miraba hacia el jardín. Al fin, confesó con un tono helado: «Él llenó un vacío en mi vida. Después de la muerte de mi esposo, solo me quedaba la soledad. Cuando apareció, sentí que el destino me lo enviaba. No podía dejarlo ir». Isabel la escuchaba, su ira creciendo con cada palabra. «No tenías derecho a quedártelo. Él es mi esposo, el padre de mis hijos. Lo separaste de nosotros por egoísmo». Beatriz, herida por la crudeza de las palabras de Isabel, se giró, mirándola con resentimiento. «¿Y ahora qué? ¿Crees que todo volverá a ser como antes? Él ya no es el hombre que era. Lo que vivió aquí forma parte de él, jamás será el mismo». Isabel sostuvo su mirada. Sabía que Beatriz tenía razón en parte. Héctor no era exactamente el mismo, pero también sabía que el amor y el tiempo podían sanar. «Quizás ya no sea el mismo, pero es mi esposo. Voy a ayudarlo a recordar quién es, aunque tú hayas intentado borrarlo». Con esas palabras, Isabel dejó la mansión, con el corazón fortalecido por la certeza de que su amor por Héctor era más poderoso que cualquier manipulación. En los días siguientes, algo en Héctor comenzó a cambiar. Las imágenes del pasado se volvían más nítidas. Los recuerdos de su familia, de Isabel y de sus hijos, comenzaban a encajar en su mente. Aunque seguía sintiéndose dividido, sentía cómo poco a poco volvía a conectar con su antigua vida. Una tarde, mientras paseaba con Isabel, se detuvo frente a una tienda que solían frecuentar. «Recuerdo haber estado aquí», dijo, mirando con asombro. Isabel sonrió, conteniendo las lágrimas. «Sí, Héctor, solíamos comprar aquí para el taller y para la casa». Héctor tomó la mano de Isabel con suavidad. «Gracias por no rendirte conmigo. Aunque no recuerde todo, sé que estoy aquí porque no te diste por vencida». Isabel sintió que su corazón se llenaba de esperanza. A medida que Héctor avanzaba en su recuperación, la familia enfrentaba también sus propios desafíos. Alberto y Carmen, aunque felices de tener a su padre de vuelta, se sentían confundidos y heridos. Su desaparición había dejado cicatrices profundas, y el hombre que ahora se sentaba con ellos no era exactamente el padre que recordaban. Isabel decidió que era momento de hablar como familia, y organizó una cena en la que, aunque el ambiente era tenso, sabían que necesitaban afrontar sus sentimientos. «Alberto, Carmen, sé que ha sido muy difícil para ustedes», dijo Isabel, con una mezcla de serenidad y tristeza. «La desaparición de su padre nos cambió a todos, pero ahora necesitamos hablar para poder seguir adelante». Alberto, que había permanecido en silencio, alzó la mirada con los ojos llenos de dolor. «No es tan fácil, mamá», dijo con voz quebrada. «Pensamos que papá estaba muerto, y ahora está aquí, pero no es el mismo. No puedo fingir que todo está bien». «Héctor»,
Al escuchar las palabras de su hijo, sintió el peso de su ausencia como una carga en el alma. Sabía que su desaparición había causado un sufrimiento profundo, pero solo ahora comenzaba a comprender la magnitud del dolor de su familia. Héctor miró a sus hijos con un dolor sincero reflejado en sus ojos. «Lo siento tanto, hijos», dijo con voz quebrada. «Sé que les causé un gran sufrimiento al desaparecer. No puedo imaginar el dolor por el que pasaron tú y tu hermana. No tengo una explicación clara de cómo sucedió todo esto, pero lo único que deseo ahora es intentar enmendar lo que rompí». Carmen, sentada al otro lado de la mesa, no pudo contener sus lágrimas. «Papá, no es solo que te fuiste, es que volviste y no eras tú. No nos reconocías. Nos partió el alma verte así, tan distante. Y aunque estés aquí, no sé si realmente has vuelto por completo», dijo con voz entrecortada. Héctor asintió, consciente de la confusión que aún latía en su mente. Aunque comenzaba a recordar pequeños fragmentos de su vida, el peso de la culpa lo mantenía atrapado. «Tienen razón», admitió, su voz temblando. «No soy el mismo. Lo que viví cambió muchas cosas dentro de mí, pero estoy luchando por recordar, por reconectar. No puedo borrar el tiempo perdido, pero les prometo que estaré aquí ahora, dispuesto a sanar juntos». El silencio llenó el ambiente. Alberto y Carmen sabían que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. A pesar del amor que sentían por su padre, el miedo y las heridas aún estaban presentes en sus corazones. Isabel observaba a su familia, sintiendo una mezcla de esperanza y tristeza. Sabía que el perdón requeriría tiempo, pero también confiaba en la fuerza de su amor. Finalmente, Alberto suspiró. «Papá, no sabemos si alguna vez podremos olvidar todo esto, pero queremos intentarlo. Queremos que estés aquí y podamos ser una familia otra vez». Héctor asintió, sintiendo un alivio profundo. «Es todo lo que pido. No puedo prometer que todo será como antes, pero sí prometo que no los volveré a abandonar. Estaré aquí cada día, intentando ser el padre que ustedes merecen». Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó y abrazó a su padre con fuerza. Alberto también se unió al abrazo, poniendo una mano en el hombro de Héctor. Fue un momento de conexión, el primer paso hacia la sanación. A partir de entonces, Héctor buscó estar más presente en las vidas de sus hijos y nietos, fortaleciendo los lazos rotos a través de pequeños gestos. Jugaba con los niños, ayudaba a Alberto con reparaciones y escuchaba las historias de Carmen con atención. Cada instante era un paso hacia la reconstrucción de la familia. El taller de carpintería se convirtió en su refugio, donde pasaba horas reconectando con el hombre que fue. El sonido de las herramientas, el aroma de la madera, cada golpe de martillo le devolvía fragmentos de recuerdos que lo ayudaban a sanar. Isabel, por su parte, lo miraba con orgullo y alivio. A pesar de las dificultades, veía cómo Héctor poco a poco recuperaba su esencia. Sabía que el perdón y la sanación tocaron tiempo, pero confiaba en que estaban avanzando. Una noche, sentados juntos en la terraza bajo las estrellas, Héctor tomó la mano de Isabel y la miró a los ojos. «No sé cómo agradecerte por no rendirte», murmuró con voz cargada de emoción. «Sé que no fue fácil para ti». Isabel sonrió, sus ojos llenos de ternura. «No necesito agradecimientos, Héctor. Eres mi esposo. Siempre supe que encontraríamos la manera de salir adelante». Héctor apretó su mano, sintiendo una gratitud inmensa. Sabía que, aunque su vida nunca sería exactamente como antes, con Isabel y su familia a su lado, estaba en el camino hacia la sanación y el perdón. Mientras los días transcurrían en Toledo, la vida de Héctor parecía recuperar lentamente su cauce. Su regreso había traído consigo una calma renovada, y aunque las heridas aún necesitaban sanar, cada avance hacia la reconciliación con su familia
representaba un pequeño triunfo. Sin embargo, en su mente persistía el eco de aquellos meses en la mansión Montero, donde vivió bajo la identidad de Víctor, atrapado en una vida que no era suya. Cada vez que recordaba ese periodo, un conflicto interior lo asaltaba. Mientras tanto, doña Leticia Montero, en su imponente mansión, se sumía nuevamente en una vida solitaria. Desde la partida de Héctor, el ambiente en la casa había recuperado el frío y silencio característicos de la soledad que Beatriz había cultivado durante años. La transformación en su ánimo no pasó desapercibida para sus empleados, quienes la observaban con un rostro más rígido y distante. Pero aunque externamente intentaba proyectar la misma imagen de siempre, algo dentro de ella había cambiado. Beatriz sabía que su relación con Héctor nunca había sido genuina, pues lo había mantenido bajo un engaño, aprovechándose de su amnesia para crear un vínculo artificial. Sin embargo, en su interior justificaba sus acciones bajo el manto del amor y el temor a la soledad. Ahora que él se había ido, Beatriz se encontraba enfrentando las consecuencias de su manipulación y egoísmo. Una tarde, mientras paseaba por los vastos jardines de su mansión, se detuvo frente a una antigua fuente, observando el flujo constante del agua. Comprendió que la vida continuaba, inalterable, a pesar de sus deseos. Aquel pensamiento la hizo darse cuenta de que había llegado el momento de liberar realmente a Héctor. La mañana siguiente, con decisión en el rostro, Beatriz ordenó a su chofer que la llevara a la casa de los Morales. La decisión sorprendió a sus empleados, ya que era inusual verla abandonar la mansión, mucho menos para una visita en el centro del pueblo. Sin dar explicaciones, subió al automóvil, preparada para ver a Héctor por última vez, pero esta vez con la intención de dejarlo ir definitivamente. Cuando Héctor abrió la puerta y se encontró con Beatriz en el umbral, una ola de sentimientos contradictorios lo envolvió. La sorpresa, el resentimiento y el desconcierto lo embargaron al verla. No obstante, la parte de él que aún guardaba el recuerdo de la confusión de esos meses no podía ignorar la presencia de esa mujer que había jugado un papel tan oscuro en su vida. Isabel, al escuchar la voz de Beatriz, salió de la cocina y se quedó paralizada ante la visita inesperada. Sintió la tensión retornar, como si el fantasma de una época sombría volviera para atormentarlos. «No he venido a causar problemas, Isabel», dijo Beatriz, consciente de la incomodidad en el rostro de la mujer. «Solo necesito hablar con Héctor una última vez». Isabel miró a su esposo en busca de aprobación. Sabía que esta conversación sería dolorosa, pero también intuía que era necesaria para cerrar ese capítulo. Héctor asintió después de un largo silencio. «Hablemos». Se sentaron en la sala. La tensión en el ambiente era palpable. Beatriz, que siempre había mostrado un semblante sereno, parecía ahora más vulnerable, más humana. «Sé que no puedo pedir perdón por lo que hice», empezó Beatriz, su voz quebrada, «pero te mantuve alejado de tu familia. Te hice creer que eras alguien que no eras, todo por mi propio miedo a quedarme sola. Intenté crear una vida para los dos, pero estaba equivocada». Héctor la observaba con expresión seria, absorbiendo cada palabra. A pesar de que su memoria de aquellos días seguía incompleta, entendía que su relación con Beatriz no había sido amor. «Lo que viví en tu casa fue una constante confusión», respondió Héctor con voz serena pero firme. «No supe quién era, y eso me destrozó. Ahora estoy intentando reconstruir mi vida con mi verdadera familia, y aunque no comprendo por completo tus razones, ya no estoy enfadado». Las palabras de Héctor sorprendieron a Beatriz. Había anticipado reproches, incluso odio, pero en su lugar encontró serenidad. Héctor había cambiado, y eso la desarmó. «No sé si podré perdonarte alguna vez», continuó Héctor, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «pero sí sé que necesito dejar esto atrás». El silencio se apoderó de la habitación, mientras cada uno procesaba lo que se había dicho.
Beatriz cerró los ojos por un instante, como si el impacto de las palabras de Héctor le hubiese llegado hasta lo más profundo. Al abrirlos nuevamente, en su mirada había resignación. «Lo amé», susurró, como si hablara consigo misma, quizá de una forma equivocada, pero lo amé. Sin contestar, Isabel observó a Beatriz, consciente de que esa era la última vez que cruzarían caminos. «No sé si lo que sentías era amor», dijo Isabel con voz firme, «pero yo sí lo amo. Y por eso lo recuperaré, cueste lo que cueste». Sin esperar respuesta, Isabel se dirigió hacia la puerta y salió de la mansión, dejando a Beatriz atrás. Mientras caminaba de regreso a su hogar, sintió cómo el aire parecía más ligero. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que había hecho lo correcto al enfrentar a Beatriz. Ahora, Héctor estaba verdaderamente libre, y ella estaba dispuesta a acompañarlo en el proceso de reconstrucción de su vida. En los días siguientes, Héctor parecía más presente, más conectado con su realidad. Aunque los recuerdos de su tiempo en la mansión seguían pesando, las imágenes de su verdadera vida, de su familia, comenzaban a tomar un lugar más claro en su mente. A medida que los días pasaban en Toledo, la vida para Héctor se volvía más serena. Su regreso a casa, tras una etapa tan turbulenta, le había traído una paz renovada, y aunque aún quedaban cicatrices por sanar, cada paso hacia la reconciliación con su familia era una victoria. Sin embargo, no podía evitar que en algunos momentos sus pensamientos regresaran a los días de confusión en la mansión Montero, al tiempo en que se creyó ser alguien que no era. Por su parte, doña Leticia Montero había retomado su vida solitaria. Sin Héctor, la mansión volvió a sumirse en una atmósfera fría y sombría. Sus empleados percibían el cambio en ella. Su rostro mostraba una rigidez inusual y sus palabras eran más frías y distantes. Aunque intentaba mantener su compostura habitual, el vacío que Héctor había dejado en su vida era profundo. Sabía que, aunque lo que había sentido por él estaba envuelto en manipulación y engaños, también provenía de un profundo temor a la soledad. Ahora, Leticia debía enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Una tarde, mientras caminaba por los jardines de su mansión, se detuvo frente a una fuente y observó cómo el agua fluía sin cesar. El murmullo constante era un recordatorio de que la vida seguía adelante, independientemente de sus deseos o acciones. Entendió que debía dejar ir a Héctor por completo y permitirle vivir en libertad, sin las cadenas de sus propios miedos. Aquella noche, Leticia tomó una decisión que sellaría el final de esta historia en su vida. A la mañana siguiente, pidió a su chofer que la llevara a la casa de los Morales. Sus empleados se sorprendieron, ya que era raro que doña Leticia saliera de la mansión, mucho menos para una visita personal. Sin dar explicaciones, Leticia llegó hasta la puerta de los Morales, determinada a ver a Héctor por última vez. Héctor estaba en su taller cuando escuchó el golpeteo en la puerta. Al abrirla y ver a Leticia de pie, una mezcla de emociones lo recorrió. Aún tenía recuerdos vagos de ella, ligados a un tiempo de confusión y desesperanza, pero también entendía que el vínculo entre ambos había sido más una prisión que una conexión real. Isabel, al oír las voces en la entrada, salió de la cocina y se encontró cara a cara con Leticia, sintiendo una mezcla de desconfianza y compasión. Sabía que Leticia había sido la causante de mucho dolor, pero también entendía que era una mujer rota por sus propias decisiones. «No vengo a causar problemas», dijo Leticia al notar la tensión de Isabel. «Solo necesito hablar con Héctor. Una última vez». Isabel miró a Héctor, buscando su aprobación. Él asintió, comprendiendo que este momento de cierre era necesario. «Está bien, hablemos», dijo con calma. Los tres se sentaron en la sala. Leticia, quien siempre había mantenido una imagen de control, parecía ahora vulnerable. «Sé que no puedo pedir perdón por lo que hice», comenzó Leticia, mirando hacia el suelo. «Te mantuve lejos de tu familia, te hice creer que eras alguien que no eras, y lo hice porque tenía miedo de quedarme sola.
Creí que podía construir una vida contigo, pero estaba equivocada. Héctor la observaba en silencio, dejando que cada palabra se asentara, aunque aún no comprendía todos los detalles de lo que había pasado en la mansión. Sabía que aquello no había sido amor, sino una manipulación disfrazada. Lo que viví en tu casa fue una constante confusión, dijo Héctor con voz firme. No supe quién era, y eso me destruyó. Ahora estoy intentando reconstruir mi vida con mi verdadera familia, y aunque aún no entiendo completamente tus razones, no tengo rencor. Leticia se sorprendió. Había esperado reproches y resentimiento, pero en lugar de ello, Héctor mostraba serenidad. No sé si podré perdonarte alguna vez, continuó Héctor, escogiendo cuidadosamente sus palabras, pero sé que necesito dejar esto atrás. Leticia cerró los ojos, asimilando sus palabras. Al abrirlos de nuevo, en su mirada había resignación. Lo amé, susurró, más para sí misma, quizá de una manera equivocada, pero lo amé. Yo no sé si lo que sentías era amor, respondió Isabel firme, pero lo que yo siento por Héctor sí lo es, y por eso lo recuperaré, cueste lo que cueste. Sin esperar respuesta, Isabel se levantó y salió de la sala, dejando a Leticia y a Héctor en un último momento de despedida. Leticia se volvió hacia Héctor, esbozando una leve sonrisa llena de tristeza. Te deseo lo mejor, Héctor. Ojalá encuentres la paz que yo no pude darte. Héctor asintió y la vio salir de la casa, sintiendo un extraño alivio cuando finalmente desapareció de su vista. Esa noche, cenando con Isabel, se dio cuenta de que el peso de su pasado había comenzado a disiparse. Aunque no podía olvidar lo sucedido, ni tampoco perdonarlo por completo, al fin sentía que podía concentrarse plenamente en el presente y en su familia. ¿Estás bien?, preguntó Isabel, al notar la expresión pensativa en su rostro. Héctor tomó su mano con ternura. Sí, por primera vez en mucho tiempo me siento en paz. Isabel sonrió y apretó su mano. Ahora solo queda mirar hacia adelante. Héctor asintió, decidido a reconstruir su vida junto a su familia. Los meses que siguieron fueron un proceso de sanación lento y desafiante. La familia Morales se esforzó por dejar atrás los recuerdos dolorosos y seguir adelante, paso a paso. Aunque Héctor aún tenía sombras de su tiempo en la mansión, sabía que, con el apoyo de Isabel, Alberto y Carmen, podría recuperar el hombre que una vez fue. Un domingo, la familia decidió reunirse para una comida, como solían hacerlo antes de la desaparición de Héctor. La mesa estaba llena de platos tradicionales, y las risas de los niños llenaban el aire. La escena era un recordatorio de tiempos más felices, y aunque la vida no sería exactamente como antes, había una nueva fuerza en su unión, una esperanza renovada. Héctor, sentado a la cabecera, observaba a su familia con gratitud. Sabía que el camino aún era largo, pero también que el amor que los unía era más fuerte que cualquier recuerdo doloroso. Con Isabel a su lado, Héctor se sentía finalmente en casa, dispuesto a seguir adelante y a reconstruir, junto a su familia, el futuro que tanto había anhelado. A medida que pasaban los días en Toledo, la tranquilidad volvía lentamente a la vida de Héctor. Aunque quedaban heridas por sanar, cada paso hacia la reconciliación con su familia era una victoria. Ahora, más que nunca, sentía que estaba recuperando su lugar en el mundo. Su hijo Alberto, después de una comida familiar, se le acercó mientras ambos se servían un café en la cocina. «Papá, hay algo que quería decirte», comenzó Alberto con una sonrisa tímida, mientras miraba a su padre a los ojos. «No sé si te lo he dicho antes, pero estoy orgulloso de ti». Héctor lo miró, sorprendido y sin saber cómo responder. Las palabras de su hijo eran profundas y significativas. Alberto continuó, la emoción marcada en su voz. «Por mucho tiempo pensé que te habíamos perdido para siempre, pero volviste. Y aunque las cosas no son como antes, estoy feliz de que estés aquí. No ha sido fácil, pero sigues siendo nuestro padre, y eso significa todo para mí.
Héctor sintió un nudo en la garganta. La emoción lo sobrecogía. Luchaba con la culpa de haber estado ausente durante tanto tiempo, pero las palabras de su hijo lo aliviaban y sanaban. «Gracias, hijo», murmuró con la voz temblorosa. «Yo también estoy orgulloso de ti. A veces siento que les fallé, que no fui el padre que necesitaban, pero haré todo lo posible por estar aquí, siempre». Alberto asintió, y ambos se fundieron en un abrazo lleno de significado. Era un momento de sanación y aceptación mutua, un paso más hacia el cierre de las heridas y hacia el futuro que como familia habían decidido reconstruir. Isabel, por su parte, también comenzaba a relajarse. Al principio temía que Héctor pudiera recaer o que el pasado dejara huellas imposibles de borrar. Sin embargo, con cada gesto de cariño y cada esfuerzo por estar presente, veía que el amor que los unía era inquebrantable. Ella nunca había perdido la esperanza, ni siquiera cuando Héctor no la reconocía, y ahora ese amor era más fuerte que nunca. Una tarde, mientras descansaban juntos en la terraza, Héctor tomó la mano de Isabel y la miró con gratitud sincera. «No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí, Isabel. Si no hubiera sido por ti, no sé dónde estaría ahora», dijo con voz suave y emocionada. Isabel sonrió y apretó su mano. «No tienes que agradecerme nada, Héctor. Solo hice lo que haría cualquier esposa. Te amo y siempre supe que volverías a nosotros». Héctor la miró profundamente, asimilando sus palabras. Sabía que había sido afortunado de tener a Isabel a su lado, de contar con alguien que nunca se rindió. Ella había sido su ancla y su guía en medio de la oscuridad, y ahora él se sentía agradecido de poder estar allí con ella. «Te amo, Isabel. No sé si alguna vez podré compensarte por todo lo que hemos pasado, pero prometo que pasaré el resto de mi vida intentándolo». Isabel se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. «No necesito que me lo compenses. Solo quiero que estemos juntos, como siempre lo hemos estado». El tiempo pasó, y la familia Morales poco a poco fue encontrando una nueva normalidad. Las heridas del pasado comenzaron a sanar, aunque algunas cicatrices emocionales siempre estarían presentes. Habían aprendido a valorar cada día, disfrutando de los momentos simples y cotidianos, conscientes de lo frágil que puede ser la vida. Héctor retomó su trabajo en el taller, completando proyectos que había dejado pendientes antes de su desaparición. El taller, que había estado vacío durante tanto tiempo, volvió a llenarse de vida. El sonido de sus herramientas y el aroma de la madera fresca le recordaban que, a pesar de todo, había encontrado el camino de vuelta a su verdadera esencia. Una tarde, mientras trabajaba en una mesa para la casa de Alberto, Héctor se detuvo y miró alrededor del taller. Una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Sentía una paz interior que hacía mucho tiempo no experimentaba. Su vida, aunque marcada por el dolor y la confusión, ahora estaba llena de amor, perdón y propósito. Isabel apareció en la puerta, observándolo trabajar. Héctor levantó la vista y sus miradas se encontraron. Ninguna palabra fue necesaria. Ambos sabían que habían recorrido un largo y arduo camino. Y lo más importante era que ahora estaban juntos, compartiendo un amor que había sido puesto a prueba y había salido fortalecido. «¿Lista para cenar?», preguntó Héctor, dejando sus herramientas a un lado. «Siempre», respondió Isabel con una sonrisa. Caminando juntos hacia la casa, el calor del atardecer los envolvía, y con cada paso dejaban atrás el dolor del pasado. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero también sabían que, unidos, podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara.